¿sabías que los primeros humanos vivían casi 1000 años? Adán, Matusalén, siglos enteros de vida. Pero un día Dios decidió cortar todo de raíz. Solo vivirán 120 años. ¿Por qué tomó esa drástica decisión? Pero antes de entender por qué Dios decidió limitar la vida del hombre, tenemos que mirar hacia atrás, a los primeros capítulos de la historia humana, cuando los hombres vivían siglos enteros bajo la mirada de Dios. Patriarcas y longevidad. Cuando abrimos las primeras páginas de la Biblia, nos encontramos con un detalle que suele pasar desapercibido, pero que resulta perturbador y fascinante al mismo tiempo. Los primeros hombres vivían cientos y cientos de años. Adán, el primer hombre, alcanzó los 930 años. Su hijo Set vivió 912 años. Enós, 905. Matusalén, el hombre más longevo registrado en las Escrituras, llegó a la cifra asombrosa de 969 años. Nombres antiguos, cifras que parecen imposibles, pero que la Biblia menciona con precisión, como queriendo dejarnos una huella de que aquello fue real. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió que los primeros hombres vivieran tanto tiempo? Imagina por un momento vivir 9 siglos en la tierra. Ver generaciones nacer, crecer y morir mientras tú aún sigues en pie. Contemplar la historia de la humanidad desarrollarse lentamente ante tus ojos. Para nosotros, acostumbrados a vidas que rara vez superan los 80 años, esto resulta inconcebible. Pero para aquellos patriarcas, la longevidad no era un privilegio extraño, sino parte del orden natural de la creación. En el libro de Génesis, encontramos que la vida de los hombres antes del diluvio tenía un ritmo diferente. Era un mundo virgen, apenas manchado por el pecado. La tierra todavía guardaba rastros de la perfección inicial con la que había sido formada. El cuerpo humano estaba diseñado para la eternidad, y aunque el pecado había traído la corrupción, esa corrupción aún no había llegado a su punto máximo. Por eso, la vida se extendía casi un milenio. La fuerza genética del ser humano estaba intacta. El aire, el agua, la tierra, todo estaba más puro. La longevidad era como un eco de la eternidad que el hombre había perdido en el Edén. Pero no se trataba solamente de tiempo. Aquellos hombres vivían lo suficiente para transmitir historias, verdades y advertencias de generación en generación sin que se diluyeran. Imagina esto, Adán murió cuando Matusalén ya tenía más de 200 años. Eso significa que el relato del Edén, del árbol prohibido, de la serpiente y de la caída no era una leyenda perdida, sino un recuerdo vivo transmitido de labios del propio Adán a quienes aún vivían siglos después. El hombre vivía largo tiempo para que la memoria de Dios no se perdiera. Sin embargo, esa longevidad también tenía un efecto inquietante. El mismo corazón que podía amar a Dios por siglos, también podía rebelarse contra él por siglos. Un hombre perverso podía dedicar número 70 años, sino 700 años a perfeccionar la maldad. Podía levantar ciudades enteras en su rebelión, transmitir corrupción a miles de descendientes, expandir su pecado como un veneno sin freno. Por eso, la longevidad de los patriarcas es un misterio con dos caras. Por un lado, era un reflejo de la gloria original del ser humano. Por otro, era un riesgo para la humanidad caída. El Génesis nos pinta un cuadro inquietante: mientras los días de los hombres se multiplicaban, la tierra se llenaba de violencia. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. La pregunta entonces ya no era por qué vivían tanto, sino ¿qué sucedería si siguieran viviendo indefinidamente en ese estado de corrupción? Ese contexto es esencial para entender lo que vendría después. Porque en medio de esa escena, Dios pronuncia un decreto solemne. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Un límite. Una reducción drástica. Una sentencia que cambió para siempre la historia de la humanidad.
Pero antes de comprender ese decreto, debemos sumergirnos en el trasfondo. Un mundo donde los patriarcas eran testigos de siglos enteros, un puente viviente entre el Edén perdido y el juicio que estaba por venir. Y fue en medio de esa era de gigantes y patriarcas que algo cambió. Dios miró la tierra y tomó una decisión que alteraría el curso de toda la humanidad. El misterio de Génesis 6:3, los 120 años. En medio de aquella humanidad que parecía indestructible por su longevidad, la Biblia introduce un versículo que corta como un rayo en la oscuridad. Génesis 6:3 dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Un decreto breve, pero cargado de misterio. Aquí ocurre algo impactante. Dios mismo decide ponerle un límite al tiempo de vida del ser humano. Ya no serían siglos interminables, ya no habría hombres de 900 años caminando sobre la tierra. La vida se reduciría a solo 120 años. Y la gran pregunta surge inevitablemente, ¿por qué? Una decisión divina contraintuitiva. A primera vista, parece extraño que Dios, quien nos creó para la eternidad, sea el mismo que reduce drásticamente nuestra existencia. ¿Acaso es un castigo? ¿Un acto de crueldad? En realidad, es todo lo contrario. Este decreto no nace de la dureza de Dios, sino de su misericordia. El texto comienza diciendo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, Dios veía la resistencia, la obstinación, la rebelión continua del corazón humano. Cuanto más larga era la vida, más espacio tenía el pecado para crecer, multiplicarse y perfeccionarse. Si el mal ya era insoportable en un mundo donde los hombres vivían siglos, ¿qué pasaría si esa corrupción continuara sin freno? El resultado sería una humanidad completamente irredimible, atrapada en un ciclo interminable de violencia y perversión. El límite como acto de protección. El límite de los 120 años se convierte entonces en una barrera de contención. Una especie de misericordia disfrazada de restricción. Imagina un hombre malvado con 800 años para ejecutar sus planes. Imagina imperios oscuros levantándose sobre siglos de conocimiento corrupto, tecnologías desviadas y prácticas cada vez más perversas. Dios decide cortar el tiempo, no para arruinarnos, sino para proteger a la humanidad de sí misma. La brevedad de la vida se convierte en un recordatorio constante de nuestra fragilidad, un llamado a reflexionar, un límite que evita que la maldad se perpetúe por siglos. 120 años, ¿un número literal o profético? Aquí surge otra pregunta fascinante. Algunos estudiosos sostienen que los 120 años fueron una advertencia profética antes del diluvio, el tiempo que quedaba para que Noé construyera el arca y los hombres se arrepintieran. Otros entienden el pasaje como una determinación general, que, en adelante, la humanidad nunca superaría ese rango de edad. Y lo cierto es que ambas lecturas tienen sentido. Porque después del diluvio, la longevidad humana comenzó a descender progresivamente hasta estabilizarse en lo que conocemos hoy, raros casos de personas que superan el siglo de vida. Pero ninguna que alcance los siglos de los patriarcas. Sea como límite inmediato al juicio del diluvio, o como decreto permanente sobre la humanidad, el mensaje es el mismo, el tiempo del hombre es contado, y tiene un fin marcado por Dios. Un límite que apunta al plan de redención. Dios, al reducir la vida humana, estaba preparando el escenario para algo mucho más grande. Porque al acortar nuestros días, nos empuja a buscar lo eterno. Nos recuerda que la vida no se sostiene en los años de esta tierra, sino en la esperanza de una vida futura con Él. Lo que parecía una sentencia, en realidad es una puerta hacia el plan de salvación. Pero ese propósito tenía una razón más profunda. Porque antes de que llegara el límite, el mundo se había oscurecido. Y el corazón humano se había vuelto casi irreconocible. La civilización antediluviana y el peligro del conocimiento corrupto. Cuando pensamos en la humanidad antes del diluvio, solemos imaginar un mundo primitivo, hombres con pieles de animales y herramientas rudimentarias.
Pero la Biblia insinúa algo mucho más inquietante, una civilización avanzada, poderosa, con siglos de conocimiento acumulado, pero profundamente corrompida. Los hombres de aquella época vivían más de 800 años. Eso significa que un solo individuo podía acumular la experiencia, el aprendizaje y los errores de casi un milenio entero. Hoy, en comparación, las generaciones se renuevan cada 70 u 80 años, el conocimiento se transmite, pero también se pierde. En el mundo antediluviano, el mismo hombre podía perfeccionar técnicas, estrategias y secretos durante siglos sin morir. ¿El resultado? Un avance acelerado, pero contaminado por la naturaleza caída. El nacimiento de la cultura y la tecnología. En Génesis 4 se nos habla de los descendientes de Caín. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de los que tocan arpas y flautas. Tubal-Caín, artífice de toda herramienta de bronce y hierro. Esto nos muestra que mucho antes del diluvio ya existía la música, la metalurgia, la ganadería organizada, el comercio. No era una sociedad salvaje, sino una civilización emergente con arte, ciencia y técnica. Pero había un problema, todo ese conocimiento se desarrollaba separado de Dios. La creatividad humana, en lugar de glorificar al Creador, se volcaba hacia la violencia, la vanidad y el orgullo. La corrupción del conocimiento. Imagina un hombre malvado con 900 años de vida para perfeccionar sus planes. Armas más eficaces, formas más sofisticadas de opresión, estrategias de dominio transmitidas a sus descendientes. El conocimiento, cuando se desprende de la sabiduría divina, se convierte en un arma peligrosa. Y la Biblia lo describe con crudeza en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No se trataba de pecados aislados, sino de una cultura entera corrompida desde dentro. Influencias espirituales oscuras. El capítulo 6 de Génesis también abre una ventana perturbadora. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, Génesis 6:2. Sea cual sea la interpretación, ángeles caídos corrompiendo la creación, o dinastías humanas mezcladas en rebeldía contra Dios, el mensaje es claro, había una intromisión espiritual oscura que aceleraba la decadencia. El fruto de esa mezcla, según el relato, fue una generación de gigantes, hombres de renombre, poderosos, pero inclinados al mal. Lo que obtenemos es la imagen de una civilización brillante en apariencia, pero podrida en su raíz. Un mundo donde la cultura florecía, pero al servicio de la violencia y el orgullo. El peligro de un mal inmortalizado. Si esa humanidad hubiera seguido viviendo por siglos sin límite, el mal habría alcanzado una sofisticación imposible de revertir. El mismo conocimiento que debía servir para el bien se convertía en un ciclo interminable de corrupción. Aquí entendemos por qué Dios limitó la vida del hombre. Cada generación nueva nace con esperanzas frescas, pero si un mismo hombre puede vivir 900 años en rebelión, sus obras pueden contaminar siglos enteros. Reducir la longevidad no fue solo un castigo, sino una intervención quirúrgica en la historia humana. Fue cortar la raíz antes de que el árbol entero quedara irremediablemente podrido. Un espejo para nosotros hoy. La civilización antediluviana no está tan lejos de la nuestra como creemos. Hoy no vivimos 900 años, pero hemos encontrado otra forma de acumular conocimiento, la tecnología. Internet, la inteligencia artificial, los bancos de datos, son nuestra manera moderna de extender la memoria humana más allá de una vida. La pregunta es, ¿estamos repitiendo el mismo error? ¿Usando el conocimiento para alejarnos de Dios en lugar de buscarlo? El mundo antediluviano cayó porque su cultura se volvió un espejo de su corrupción interior. Y ese mismo riesgo nos acompaña hoy, una civilización brillante, pero sin Dios en el centro, termina inevitablemente hundiéndose bajo el peso de su propio mal. Y en medio de aquella generación corrupta, hubo un hombre que parecía fuera de lugar. Su nombre era Matusalén.
Y su vida, literalmente, marcaba el tiempo antes del juicio. Matusalén como reloj profético. Entre los nombres casi olvidados de los patriarcas, hay uno que encierra un misterio impresionante: Matusalén. Su vida, la más larga registrada en toda la Biblia, no fue un simple récord de longevidad, sino una señal profética viviente. El significado de su nombre. En hebreo, el nombre Metuselach puede traducirse como: cuando él muera, será enviado. O también, su muerte traerá juicio. Esto ya nos abre una ventana asombrosa. Desde su nacimiento, la vida de Matusalén estaba ligada a un reloj divino. Su sola existencia anunciaba que cuando llegara el día de su muerte, algo extraordinario ocurriría. La conexión con el diluvio. Ahora observa el detalle. Según el cálculo de las genealogías en Génesis, el año en que Matusalén muere es el mismo en que cae el diluvio. No fue casualidad. Fue cumplimiento exacto. Durante más de 9 siglos, este hombre caminó como un recordatorio viviente de que el juicio de Dios estaba en camino. Imagina vivir en ese tiempo. Cada vez que veías a Matusalén en la ciudad, lo recordabas: cuando él muera, vendrá el juicio. Su presencia misma era un sermón silencioso, un reloj de arena divino que todos podían ver, pero que muchos decidieron ignorar. El hombre que retrasó el diluvio. Lo más conmovedor de esta historia es lo que revela sobre el carácter de Dios. Matusalén vivió 969 años, más que cualquier otro hombre. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada año extra de vida que Dios concedía a Matusalén era un año más de oportunidad para que la humanidad escuchara a Noé, se arrepintiera y buscara a su Creador. En cierto modo, Matusalén se convirtió en el hombre que prolongó el juicio con cada respiración. Su longevidad no fue un capricho, fue un acto de misericordia. Una advertencia ignorada. Pero aquí está la tragedia: aunque tenían siglos para prepararse, la gente prefirió burlarse de Noé, seguir con su vida normal, casándose, construyendo, negociando, hasta que llegó el día. El reloj profético se cumplió. Matusalén murió. Y el cielo se oscureció. Las fuentes del abismo se abrieron y el mundo entero fue cubierto por aguas que no dejaban lugar para escapar. El hombre cuyo nombre era un anuncio profético ya no estaba. Y con él se acabó también la paciencia divina. Matusalén y nosotros hoy. La vida de Matusalén no es solo un dato curioso del Antiguo Testamento. Es una advertencia para nuestro tiempo. Jesús mismo dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé, un mundo ocupado en sus propios intereses, ciego al reloj profético que sigue corriendo. Hoy no tenemos a Matusalén caminando entre nosotros, pero tenemos señales claras. El cumplimiento de profecías. El avance del mal y la corrupción global. El anuncio constante del Evangelio en todos los rincones del planeta. Cada día que pasa es un recordatorio: Dios está siendo paciente. Nos está dando tiempo. Pero el reloj no se detendrá para siempre. La lección del hombre más longevo. Matusalén nos enseña que la misericordia de Dios es más larga que nuestra rebeldía, pero también que el juicio llega en el momento señalado. Su vida fue un símbolo de esperanza y de advertencia al mismo tiempo. Esperanza, porque cada día de gracia era un día extra para arrepentirse. Advertencia, porque su muerte marcaría el final de la oportunidad. El reloj de Matusalén ya se cumplió una vez en el diluvio. Y hoy, la humanidad camina hacia otro cumplimiento final. La pregunta es: ¿viviremos como los que ignoraron la advertencia, o como los que, como Noé, creyeron y se prepararon? Y justo cuando el último latido de Matusalén se apagó, el cielo se oscureció y la tierra fue cubierta por aguas profundas. Era el reinicio divino. El diluvio y el reinicio genético. El diluvio no fue solo una catástrofe natural, ni simplemente un castigo divino. Fue un reinicio total de la humanidad y de la creación.
Un acto radical en el que Dios no solo juzgó el pecado, sino que también preservó la vida y reinició el reloj de la historia. La tierra corrompida hasta la raíz. La Biblia es clara, la corrupción antes del diluvio no era superficial. Génesis 6:12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No se trataba únicamente de violencia o inmoralidad humana. El texto usa la expresión toda carne, dando a entender que la corrupción se había extendido a todos los niveles, humanos, animales, incluso la tierra misma. En otras palabras, el pecado había contaminado la genética de la creación. Un sistema roto desde dentro. El arca, un laboratorio de vida preservada. En medio de esa oscuridad, Dios ordena a Noé construir un arca. Y el arca se convierte en mucho más que un barco. Era como un contenedor de ADN puro, un refugio donde se preservarían las especies limpias de aquella corrupción. Noé no solo llevó a su familia, también llevó parejas de animales y aves, representantes de toda forma de vida. El arca era el símbolo de que Dios no iba a destruir la creación para siempre, sino que estaba preparando un reinicio genético para empezar de nuevo. El cambio en la longevidad humana. Después del diluvio, ocurre algo sorprendente, la longevidad de los hombres comienza a descender de forma acelerada. Sem, hijo de Noé, vive 600 años. Su descendencia baja a 438, luego a 230, después a 148. Hasta llegar a Abraham, quien vive 175 años. Y siglos más tarde, Moisés escribe en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. El diluvio no solo limpió la tierra de maldad, sino que también reinició la condición genética de la humanidad, estableciendo gradualmente el límite de los 120 años que Dios había decretado en Génesis 6:3. Un ambiente radicalmente distinto. Los científicos y teólogos han señalado que el diluvio pudo haber alterado incluso las condiciones físicas de la Tierra. La atmósfera cambió, reduciendo la protección natural contra la radiación. El clima se transformó en más hostil e irregular. La genética humana, ya debilitada por generaciones de pecado, comenzó a deteriorarse con rapidez. El mundo que salió del arca ya no era el mismo que había existido antes. Era un planeta reiniciado, con reglas nuevas, un recordatorio de que la vida no es eterna aquí. Un reinicio con propósito espiritual. El diluvio no solo fue un borrón y cuenta nueva en la biología humana. Fue un acto profético que apuntaba a algo mucho mayor. Así como el agua limpió la tierra de la corrupción y dio un nuevo comienzo, el Nuevo Testamento presenta el bautismo como un símbolo de ese mismo proceso. Muerte al viejo hombre. Enterramiento bajo el agua. Resurrección a una vida nueva en Cristo. Lo que ocurrió con Noé y su familia fue el anticipo de la promesa de redención que Dios cumpliría en Cristo, no un reinicio genético, sino un reinicio espiritual. El eco del diluvio hoy. El relato del diluvio no es solo historia antigua. Es un espejo de nuestra condición. Así como aquella generación ignoró las advertencias, el mundo actual también vive como si nunca fuera a llegar un juicio. Pero el mensaje del diluvio es claro, Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. El reinicio genético fue necesario para preservar la humanidad, pero el próximo reinicio no será con agua, sino con fuego, 2 de Pedro 3:7. Y así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, hoy la única gracia capaz de salvarnos es la que encontramos en Cristo. Después del diluvio, el mundo no volvió a ser igual. La humanidad comenzó de nuevo, pero algo se había transformado en su naturaleza. Los años comenzaron a acortarse, poco a poco. El descenso progresivo de las edades, de Noé a Abraham. Cuando Noé salió del arca, la humanidad inició un nuevo capítulo. El mundo había sido purificado por las aguas, y con él, también comenzó un proceso de ajuste en la vida humana. El cambio más notable fue la reducción progresiva de las edades.
Antes del diluvio, los patriarcas vivían cerca de 1000 años. Después, la realidad cambió radicalmente. Este fenómeno no fue un accidente biológico ni una casualidad. Fue un acto planificado por Dios, una recalibración precisa del tiempo humano en la Tierra. De 900 años a poco más de 100. La Biblia registra un descenso claro y ordenado. Noé vivió 950 años. Sem, su hijo, llegó a 600. Arfaxad, 438. Sala, 433. Heber, 464. Peleg, 239. Reu, 239. Serug, 230. Nacor, 148. Taré, padre de Abraham, 205. Finalmente, Abraham alcanzó 175 años. En apenas 10 generaciones, la longevidad humana se redujo a menos de una cuarta parte. Lo que antes eran casi milenios de vida, ahora eran apenas 2 siglos, y finalmente poco más de 120 años, cumpliendo lo que Dios había declarado en Génesis 6:3. La mano invisible de Dios. El patrón no es aleatorio. Muestra una curva descendente perfectamente diseñada, como si Dios mismo estuviera reprogramando la genética de la humanidad generación tras generación. Este proceso revela dos verdades espirituales profundas. El límite de 120 años era gradual. Dios no cortó la vida humana de golpe, sino paso a paso, mostrando paciencia y misericordia. Cada generación vivió menos que la anterior, como si el Creador estuviera entrenando a la humanidad a adaptarse a su nueva realidad. La historia de la salvación se aceleraba. Con vidas más cortas, las generaciones se sucedían más rápido, y el plan divino para traer al Mesías avanzaba con mayor velocidad. Lo que antes requería siglos de espera, ahora ocurría en décadas. Factores naturales y espirituales. Muchos estudiosos sugieren que tras el diluvio la Tierra cambió radicalmente. El colapso del dosel de agua que cubría la atmósfera redujo la protección contra la radiación solar. El clima se volvió más severo y variable. La genética humana, ya debilitada, comenzó a deteriorarse aceleradamente. Pero detrás de esos factores visibles estaba la mano invisible de Dios, asegurando que el límite de la vida humana coincidiera exactamente con su plan de redención. De patriarcas longevos a una nueva era. El contraste entre Noé y Abraham es impactante. Noé, testigo del diluvio, vivió casi un milenio. Abraham, padre de la fe, vivió solo 175 años. Sin embargo, en esos 175 años se cumplieron más promesas y pactos que en todos los siglos previos. Dios no necesitaba hombres que vivieran 900 años para cumplir su plan. Necesitaba hombres y mujeres dispuestos a vivir con fe en el tiempo limitado que Él les otorgaba. La reducción de la vida humana enseñaba a cada generación a valorar más cada día, a depender menos de su propio conocimiento acumulado y más de la guía divina. El mensaje detrás de la reducción. El descenso de las edades no fue una maldición, sino una estrategia celestial. Nos recuerda que la vida es limitada, y por eso tiene propósito. Nuestro tiempo es un regalo diseñado con precisión. La eternidad no se alcanza acumulando años en la tierra, sino caminando en fe hacia el Dios que da vida eterna. La progresiva reducción de la longevidad fue el puente entre un mundo antiguo de gigantes espirituales y científicos y un nuevo mundo donde la fe y la promesa del Mesías serían el centro de la historia. Y aunque las edades se reducían con cada generación, Dios seguía escribiendo una historia que no dependía del tiempo, sino de una promesa que cruzaría siglos, la llegada del Mesías. La conexión con la genealogía de Cristo y el plan de redención. Cuando leemos las largas genealogías de la Biblia, muchos las pasan de largo como si fueran simples listas de nombres. Pero en realidad, cada uno de esos nombres es un eslabón en una cadena viva, una cuerda cuidadosamente tejida que conduce directamente al propósito más grande de la historia, la llegada del Mesías.
La progresiva reducción de las edades desde Noé hasta Abraham no fue solo un dato curioso ni un fenómeno biológico. Fue parte de una estrategia divina, acelerar el paso de las generaciones para preparar el camino hacia Cristo. Una línea inquebrantable. En Génesis encontramos una genealogía precisa, desde Noé, pasando por Sem, hasta llegar a Abraham, y de allí a Isaac, Jacob, Judá, David y finalmente Jesucristo. Esta línea no se interrumpe, a pesar de guerras, pecados, traiciones y catástrofes. Dios mismo cuidó que la sangre mesiánica no se contaminara ni se perdiera en el caos de la humanidad. Cada patriarca, cada descendiente, vivió el tiempo que debía vivir, ni un año más ni un año menos, para que la promesa se mantuviera intacta. El descenso de la longevidad fue como un reloj profético, marcando el ritmo exacto para que la historia se moviera hacia Belén, hacia la cruz y hacia la tumba vacía. Abraham, el inicio de una nueva etapa. Abraham marca un antes y un después. Si Noé fue el puente entre el mundo antiguo y el nuevo, Abraham fue el hombre a través del cual Dios comenzó a formar un pueblo escogido. La reducción de su vida a 175 años no fue una pérdida, sino un mensaje. La verdadera herencia ya no sería biológica, sino espiritual. A través de Abraham, Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esa bendición se cumpliría siglos después en la persona de Jesús, descendiente directo de Abraham según Mateo 1:1. Genealogía como testimonio de fidelidad. Cada nombre en la genealogía es un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Desde Sem hasta Abraham, pasando por David y llegando a Cristo, la historia nos muestra que Dios nunca perdió el control. Incluso cuando el pueblo se rebelaba, cuando las naciones se corrompían o cuando parecía que la línea mesiánica estaba en peligro, Dios preservaba a un remanente, un hilo rojo que atravesaba los siglos. Ese hilo rojo de sangre se cumplió literalmente en la cruz, donde Cristo derramó su vida como el sacrificio perfecto. La genealogía no era solo una lista, era el mapa exacto que mostraba cómo la eternidad se abría paso en la historia humana. El detalle en los números. El descenso progresivo de las edades también tiene un simbolismo profundo. Cada generación vivió menos años, pero cada una aportó algo nuevo al plan de redención. Noé preservó la humanidad. Sem aseguró la línea escogida. Abraham recibió la promesa. Isaac y Jacob representaron la continuidad. David consolidó la esperanza de un rey eterno. Y finalmente, Jesús fue la plenitud de esa promesa. En otras palabras, la reducción de los años humanos fue compensada con un aumento de propósito divino. Cristo, el cumplimiento perfecto. Todo esto converge en un solo punto, Jesucristo. Él no necesitó vivir 900 años como Matusalén para transformar la historia. Con apenas 33 años, cumplió lo que ningún patriarca pudo hacer en siglos, derrotar al pecado y abrir la puerta de la vida eterna. Aquí entendemos la paradoja divina: mientras la vida terrenal se acortaba, la promesa de una vida eterna se acercaba. Lo que el hombre perdió en longevidad, lo recuperó multiplicado en Cristo, que dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La lección para nosotros. La genealogía y la reducción de edades nos enseñan que Dios tiene un plan que trasciende generaciones. Tu vida, aunque breve comparada con la de los patriarcas, no es menos significativa. En manos de Dios, no importa cuántos años vivas, sino cómo los vives y a quién pertenecen. Cristo es la culminación de esa línea que comenzó con Noé y Abraham. Él es la prueba de que Dios cumple lo que promete, aunque tarde siglos. Y Él es la esperanza de que, aunque nuestros días en la tierra sean limitados, en Él tenemos una herencia incorruptible y eterna. Entonces entendemos que todo, desde Noé hasta Cristo, tuvo un propósito exacto. Pero, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué nos enseña sobre nuestra propia vida y el tiempo que tenemos? Lo que significa para nuestra vida hoy. Cuando miramos la historia bíblica de la longevidad y su reducción progresiva, descubrimos algo mucho más profundo que un cambio biológico.
Lo que Dios hizo después del diluvio no fue solo un ajuste en los años de vida, fue una lección divina para nuestra existencia. Hoy vivimos bajo ese límite de 120 años que Dios estableció. No vivimos milenios como Adán, ni cientos como Noé. Nuestro tiempo es breve. Y ahí está el mensaje clave: la vida es un regalo limitado, diseñado con propósito. Valor del tiempo. Cada día que vivimos es una oportunidad irrepetible. Dios nos ha dado un número limitado de amaneceres, no para angustiar nuestra existencia, sino para que aprendamos a valorar cada uno de ellos. No es casualidad que la Biblia nos recuerde tantas veces la brevedad de la vida. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La reducción de la longevidad desde los patriarcas hasta nosotros nos recuerda que no hay tiempo que perder. Cada generación tiene una misión y cada vida debe cumplir un propósito. Vivir con propósito. Si Dios limitó nuestros años, es porque quiere que vivamos con urgencia espiritual. No se trata de acumular años, sino de acumular significado, amar, servir, crecer en fe y dejar un legado. Lo que antes se lograba en siglos, hoy debemos hacerlo en décadas. Esto nos reta a vivir con intensidad, sabiendo que cada momento cuenta. Redención y eternidad. El límite de vida también nos recuerda que nuestro verdadero hogar no está aquí. Jesús vino a ofrecer una vida eterna, una eternidad donde la limitación del tiempo desaparece. En Cristo, la brevedad de nuestra existencia terrenal se transforma en una oportunidad para acceder a una vida sin fin. Por eso, entender la reducción de la longevidad no es solo una lección histórica, sino una llamada personal: valorar el tiempo, vivir con propósito y buscar a Dios con urgencia. Tu decisión hoy. Hoy tienes una ventana de tiempo, un límite personal. Lo que decidas hacer con esos años importa eternamente. No esperes a mañana para buscar aquello que da sentido a la vida. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu momento. La limitación de la vida humana no es un castigo, es una invitación divina a vivir plenamente. Porque la verdadera eternidad comienza cuando vivimos conscientes del tiempo que Dios nos ha dado. Porque al final, esta historia no es solo sobre ellos. Es sobre ti. Sobre lo que harás con el tiempo que te queda. Y ese es el verdadero mensaje. Ahora entiendes la magnitud de lo que Dios hizo al limitar nuestra vida a 120 años. No fue un castigo arbitrario, sino una decisión sabia y estratégica, un acto de amor que redefine nuestra manera de vivir. Dios nos dio un tiempo medido, no para que vivamos con miedo, sino para que vivamos con propósito. Cada día que despertamos es un regalo divino, una página en blanco que podemos llenar con actos de fe, amor y obediencia. No importa cuánto tiempo tengamos, lo que importa es cómo usamos ese tiempo para acercarnos a Dios y cumplir nuestro propósito eterno. Si la reducción progresiva de la longevidad fue parte de un plan perfecto que culminó en Cristo, entonces nuestra vida también tiene un papel único dentro de ese gran diseño. Dios no nos mide por los años que vivimos, sino por cómo vivimos cada uno de ellos. Este es tu momento. No pospongas tu vida. No esperes a mañana para decidir vivir plenamente. Hoy es el día para alinearte con el propósito divino. Hoy es el día para descubrir lo que Dios quiere hacer contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, hazlo visible. Dale like a este video como señal de gratitud. Comparte este contenido para que otros descubran este misterio. Y deja un comentario escribiendo: quiero vivir con propósito. Recuerda, no tienes garantía de mañana, pero sí tienes un regalo hoy. Y Dios te invita a usarlo para algo eterno. Porque la vida no es solo tiempo, es propósito. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.